El valenciano Rafael Chirves, a semejanza de Odiseo, encontró en el Mediterráneo ese mare nostrum lleno de evocaciones, de ecos del pasado y de encuentros inesperados. Chirves es considerado uno de los maestros de la actual narrativa española, con varias novelas exitosas publicadas. Conocí el mercado central de Valencia cuando era un niño, cogido alternativamente de las manos de mi abuela, de mis tías abuelas y de mi madre. Por eso su espacio bullicioso guarda todavía para mí el color, los olores y esa intocada alegría y malicia de la infancia. Para un niño pueblerino, la opulencia y variedad de productos, la cantidad de puestos que por entonces desbordaban las escaleras del edificio modernista y prolongaban el mercado en el exterior, continuando la increíble oferta en las covachuelas que hay bajo la tribuna de la iglesia de los Santos Juanes y también en las calles cercanas, los bajos de cuyos edificios estaban apretadamente ocupados por tiendas en las que se vendían salazones, especias, aperos, juguetes, figuritas de Belén o telas, componían una fascinante cueva de Alí Baba, un abigarrado zoco cuya belleza y variedad de ruidos, colores y olores me llenaban de un aturdimiento que no volvió a capturarme hasta muchos años más tarde en mercados remotos, Fez, Cantón o en Tanjung Pinang, en el archipiélago de las Islas Riau, cerca de Singapur. Claro que mientras que la excitación que me ha invadido en esos lugares ha sido de cegadora extrañeza, en este mercado de Valencia me invita a un reconocimiento, a un siempre aplazado reencuentro con las raíces. Cuando el niño que por entonces era lo conoció, el barrio del mercado todavía constituía el indiscutible centro de la ciudad, hasta donde se filtraba la plenitud de la cercana huerta, el perfume de sus jardines y también el del mar. Labradores de Alboraya, de Campanar, de Silla, pescadores de anguilas y guisas desembarcadas en el puerto de Sollana, o pescateras que venían con su cargamento de salmonetes, sepionets o tellinas desde los barrios marineros de Cabanyal, mezclaban sus voces con los rítmicos sonidos de los cercanos talleres artesanos en los que se tejía la anea o el esparto o se golpeaba el metal, en los que se construían muebles o se bordaba. Los olores de las verduras cosechadas apenas unas horas antes, de los peces frescos y de las flores se mezclaban con los de las maderas y colas, con los del lino, el algodón o el papel recién guillotinado. El barrio del mercado ha sido en Valencia, además del vientre de la ciudad, su corazón. Un corazón moldeado durante siglos porque su trazado ocupa la antigua alcaicería árabe y prolonga desde hace al menos un milenio su función. La toponimia de las calles adyacentes da fe de esa vieja vocación. Corregería, bordadores, zurradores, tundidores, adresadores, cerrajeros, sedaceros, calabazas, sombrerería, cadirers, silleros, carniceros o bolsería. La actual plaza de Lope de Vega, junto a la Plaza Redonda, se llamó antes Pescatería, y luego de Les Herbes, expresando también su vieja función mercantil. Del mismo modo que el barrio que se extiende a espaldas del actual edificio recibe el nombre de Velluters o de los Cederos. Esa zona, agitado corazón democrático de Valencia, reunía apretadamente a todas las clases sociales de la ciudad. Las señoras que elegían su traje de seda en alguna de las cercanas tiendas, los campesinos y pescadores que acudían a vender sus productos, los huertanos que, como la familia del viajero, llegaban desde pueblos situados a decenas de kilómetros para efectuar sus compras estacionales en la altiva y rica capital, los carteristas y mendigos que se amparaban en la aglomeración humana de la zona para buscarse la vida. París tuvo también su gran mercado de Leage, en el mismo centro de la ciudad, en el punto de encuentro de los primitivos cardo y decumanos romanos. Lo conocí en su agonía, aún multitudinario en las madrugadas, aunque apenas lo frecuentaran ya las marquesas que en sus mejores tiempos acudían a tomarse unas excitantes ostras de cancal y unas reconfortantes sopas de cebolla. El propio centro de Londres fue el abigarrado mercado de Covent Garden,
donde el excéntrico profesor Higgins se encontraba a Eliza Doolittle entre ramos de flores y montañas de hortalizas. Blasco Ibáñez escribió la tragedia social del mercado valenciano en Arroz y Tartana, la dramática historia de los niños pobres a quienes sus padres traían desde las hoscas tierras de Teruel y los emborrachaban de colorido y abundancia antes de abandonarlos entre la multitud mirando el pardalot, la enorme cotorra de la veleta de la vecina iglesia, con la esperanza de que algún empleado de las cercanas tiendas, paciente también él de una historia parecida de su lejana infancia, se apiadara del abandonado y lo metiera a trabajar en su casa. Aunque Blasco cuenta en su libro sobre todo la tragedia de los tenderos valencianos que se dejaban fascinar por una pretendida elegancia foránea y convertidos en pretenciosos burgueses, olvidaban la filosofía del trabajo honesto para apostar por la ganancia fácil de la especulación. Una burguesía tantas veces embobada por lo exterior, por el hueco estilo de quienes hablaban en castellano como signo de distinción frente al lenguaje del pueblo. En Arroz y Tartana pintó también Blasco Ibáñez la opulencia de ese mercado con palabras que servirían para contarlo todavía hoy. Allí, los obscuros manojos de espinacas, las grandes coles, como rosas de blanca y rizada blonda encerradas en estuches de hojas, la escarola con tonos de marfil, los humildes nabos de color de tierra, erizados todavía de sutiles raíces semejantes a las canas, los apios, cabelleras vegetales, guardando en sus frescos bucles el viento de los campos, y los rábanos encendidos, destacándose como gotas de sangre sobre el mullido lecho de hortalizas. La descripción se prolonga a lo largo de varias páginas. Blasco enumera los sacos que llenan las patas de Aragón, las tiendas de hojalateros en los bajos de la cercana iglesia de los Santos Juanes, cuya arquitectura forma una pieza más del imponente mercado, los puestos de castañas, avellanas, nueces y bellotas dulzonas, los tarros de miel, los pimientos y tomates con rubicundeces falsas de productos casi artificiales, los guisantes en sus verdes fundas, las inmensas piernas de toro, los cabritos desollados con las orejas tiesas, los ojos llorosos y el vientre abierto como si acabase de pasar un Herodes exterminando la inocencia, las gallinas, pollos, gallos y patos, los pavos que para la Navidad llegaban a orillas del Mediterráneo desde Extremadura, cruzando las llanuras de la Mancha. Las salchicherías con las longanizas y las filas de jamones tapizando las paredes. Las tocinerías que tenían el frontis adornado con pabellones de morcilla y la blanca manteca en palanganas de loza. Los despachos de los atuneros que exhibían los aplastados bacalaos que resuman sal. Las tortugas y las pintarrajeadas magras de atún recién capturado. Blasco prolonga su retrato literario deleitándose con el fresco solomillo, las ricas morcillas para la pantagruélica olla de Navidad, los legítimos garbanzos del saúco comprados al cochicero extremeño, el puesto del de Gijona, cuya mesa blanca, de inmaculada pureza, sustentaba, formando columnata, las cajitas de áspera película conteniendo el harinoso turrón, los cajones de peladillas y las uvas puntiagudas hábilmente conservadas, lustrosas y transparentes, como de cera y con un delicado color de ámbar. Están escuchando Literatura para Oír. Textos, cuentos, relatos y narraciones hablados. Emisora cultural
Radio Bolivariana. Hoy, ecos y espejismos. Rafael Chirves, España. A través de la ventanilla del avión, que dio algunas vueltas antes de decidirse a aterrizar en Fiumicino, el viajero había contemplado aquella mañana de diciembre las cercanas cumbres de los Abruzzi, cubiertas por la nieve bajo un deslumbrante cielo azul. A sus pies, las primeras luces del día iluminaron el óvalo del Coliseo, la curva del Tíber, los bulbos imponentes de las cúpulas, el Panteón, San Pedro, San Ignacio, las manchas oscuras de los jardines cubriendo las colinas. Tuvo el viajero suerte no solo por la panorámica que el piloto del avión le ofreció aún antes de llegar, sino porque tal y como presagiaba, la nieve de los Abruzzi fueron aquellos unos días fríos, con un viento que cortaba los labios y que conseguía retener a romanos y turistas en sus domicilios hasta bien avanzada la mañana. Bajo un cielo limpio y helado como un cristal, que viraba desde el dorado hasta un azul intenso, en aquellas primeras horas del día la ciudad parecía abandonada. Solo unos pocos viandantes recorrían sus calles envueltos en largos abrigos y con las cabezas prácticamente tapadas por sombreros y bufandas. Uno podía recorrer, en soledad, calles y plazas, detenerse ante las fachadas de iglesias y palacios, contemplar las estatuas de las fuentes y reencontrarse con Roma, como tantas veces había pensado que ya no podría volver a hacerlo. En alguna ocasión anterior, después de la experiencia de unos cuantos días agobiado por miles de alemanes, americanos y japoneses, el viajero había llegado a sentirse hastiado de Roma, invadida por todo aquel gentío ruidoso, y mira por dónde, ahora, de repente, el sol ponía un barniz de miel sobre las piedras, y los colores de las fachadas brillaban con deslumbrante nitidez, y el cielo era una gigantesca cúpula que envolvía todas las cúpulas, y en calles y plazas reinaba un silencio que rompía más los cascos de los caballos que el ruido de los coches. Pocas veces había visto el viajero Roma tan solitaria y bella. Se entregó a la ciudad de cuya belleza se sentía feliz arrendatario, y entonces, para no variar, le asaltó la melancolía que siempre le transmite la vieja Roma. Le dio por calcular cuántas veces podría volver allí en lo que le quedaba de vida, cuántas mañanas como aquellas le serían otorgadas, en cuántas ocasiones podría mirar aquel sol de invierno que caía sobre el insólito campanil de Sant'Andrea del Efrate y que envolvía el estupor de los ángeles de piedra, y si de nuevo pisaría el patio empedrado por el que se accede a Santivo a la Sapienza, o volvería a ver resbalar el agua sobre la gigantesca taza romana de mármol que está junto a esa iglesia. San Eustaquio, el Panteón, San Clemente, la Boca de la Verità, la estatua yacente del Ludovica Albertoni, en San Francesco a Ripa Grande, en el Trastevere, la de Santa Teresa, en Santa María de la Vittoria, los Caravaggio de San Luigi de Francesi, el San Pablo que se cae del caballo en una capilla de Santa María del Popolo. ¿Cuántas veces le sería dado volver, ver y sentir? Roma siempre activa dolorosamente en el viajero ese virus de la melancolía. Él querría estar en esa ciudad en todas partes y poder volver en cualquier tiempo. Y eso lo enfrenta a la contradicción que existe entre el interminable tiempo de los dioses y el tiempo mezquino de los hombres. Roma le ofrece el guiño tentador de un tiempo intermedio que es el de las obras que los hombres concibieron al amparo de una idea y una ambición desmesuradas y que les permitieron tocar con la punta de sus dedos mortales los dedos de la divinidad. Roma es la única ciudad del mundo que pone en marcha ese mecanismo en el viajero. París, tan deslumbrante, activa otros, pero Roma está ahí y no lo atrae por lo que cambia
crece o se transforma, sino por su, en apariencia, quieta y desmesurada presencia inalcanzable, por más que la apariencia sea nada más que eso, apariencia. Y si los viejos mapas del 18 y 19 nos permitan reconocerla, y las antiguas ilustraciones, comparadas con el actual perfil urbano, nos permiten identificar los tejados y cúpulas que vieron Stendhal o Goethe, lo cierto es que 200 años son todavía pocos, y bajo la aparente inmovilidad que envuelve el centro histórico, la ciudad no ha parado de hacerse y deshacerse durante casi 3 milenios. Cuando uno accede al interior del Panteón y advierte que la presencia de esa arquitectura levantada hace 2000 años se sobrepone a la invasión de los turistas y convierte sus cuerpecillos en nada y difumina sus voces y les dicta su atmósfera, su espacio y su silencio hermosos y sobrecogedores, tiene la impresión de estar en el vientre de la divinidad, aunque la divinidad no sea más que una máscara que puede arrancarse leyendo el palimpsesto de los avatares, destrucciones, cambios y mistificaciones de la ciudad que se ha llamado igual durante casi 3000 años y seguramente nunca ha sido la misma. El viajero está harto de repetírselo. Las ciudades históricas son aquellas en las que se ha detenido la historia. El segundo esplendor de Roma coincidió con una nueva, aunque refinada y no bárbara, oleada de feroz destrucción, con la rapiña de nobles y cardenales que se llevaban los viejos mármoles para recubrir las fachadas de sus novísimos y atrevidos palacios, las milenarias fuentes para adornar los jardines de sus villas, las estatuas y frisos para enriquecer sus colecciones. El propio Mussolini no dudó en hacer su patética parcela de historia, abriendo sobre los viejos monumentos la vía de los foros imperiales. Otra Roma que se desinfló como un globo. La Roma que nos han dado Moravia, Fellini, Rossellini, De Sica, Pasolini, Risi, Scola o Visconti, la Roma de Totò, Fabrizi, Mastroianni, la Loren, la Mangano y la Magnani, la que nos da Moretti hoy, ha estado lejos de ser una ciudad embalsamada. Ha sido una ciudad de carne y piel, no de piedra. Ciudad de ragazzi, de vita de final incierto, de madres posesivas, de amantes que se buscaban entre la intolerancia al resguardo de un vagón apartado en un tren detenido. Ciudad de grandes deseos y vidas oscuras en las que Gogol podía seguir contando las almas muertas de la lejana y triste Rusia. Los gatos de Alberti ensuciaban los bustos de los emperadores, se comía pasta entre columnas acalanadas y sábanas tendidas, y un pobre obrero desesperado robó una vez una bicicleta e hizo llorar en su desesperación a medio mundo con un pesar que se llamó neorrealismo. También existe esa otra Roma como de Giorgio de Chirico, por la que paseaba su mirada vacía la esposa de Antonioni en El Eclipse. El viajero piensa en la magia de esta ciudad de ciudades que es capaz de unirlas todas ellas en su imaginario y fingir ser la misma y una sola. Bernini, Bramante, la loba de bronce y Marco Aurelio subido en su caballo formando una sola familia con la lozana andaluza, con Anita Ekberg, que entra con la majestad de una pesadilla en la fontana de Trevi, con los tedescos de Carlos V que orinaron cerveza sobre las lápidas de mármol, con los codiciosos Borja, que se entremataron y cuyos huesos luego nadie quería tener cerca, con Velázquez y Sorolla, que aprendían en mañanas como aquellas que vivió el viajero a ver una luz inigualable, y con el chapero fascista que aplastó la cabeza de Pasolini en algún desolado lugar de la playa de Ostia. Una única Roma. Y esa ciudad múltiple estaba de buena mañana vacía y disponible, envuelta en un silencio que permitía escuchar todas sus voces. Es verdad que siempre ha resultado imposible acudir a Roma y no
encontrarse con decenas de monumentos en restauración. Pero ahora, en su última visita, el viajero asistía a la vigilia de una ciudad que vuelve a querer dejar de ser la misma. Si en otros tiempos fueron grandes ceremonias papales o hitos del imperio, incluida la farsa mussoliniana, los que convirtieron la ciudad en otra, en esta ocasión Roma se ha metido en un voluntarioso maquillaje con la excusa de que, en los 2000, se celebrará un tumultuoso año santo, y eso al menos esperan los romanos, en el 2004 una olimpiada. Los densos colores que uno había asimilado como parte indisoluble de la ciudad se vuelven alegres tonos teja, amarillo huevo, verde pistacho, rojo salmón o naranja por obra de las restauraciones. La mayoría de las iglesias y numerosos palacios parecen esculturas del polaco Cristo, envueltos en complicados toldos y andamios que ocultan al viandante sus fachadas e incluso buena parte de sus interiores. A la vieja Roma decrépita sucede una Roma impoluta y colorista que nos remite a ciertas imágenes de la posmodernidad. Los albañiles y restauradores trabajan en los palacios capitolinos, en Villa Borghese, en Sant'Agnese in Agone, en las Cuatro Fontane de San Carlino, en el interior de Santa María degli Angeli, en San Francesco a Ripa. Viendo a los albañiles moverse por el interior de la nave de la Madonna del Orto, contemplando en tantos lugares a los restauradores que hacen revivir la juventud de centenarios frescos, estancias de Rafael incluidas, o buscando entre andamios y polvo el San Pablo que se cae del caballo en Santa María del Popolo, el viajero se ve obligado a reconocer sensatamente, aunque a su pesar, que aquellos churretones que tanto le gustaban de las paredes romanas eran nada más que suciedad que una nueva capa de pintura está haciendo desaparecer a una costa de que en la tarea de limpieza se esfume ese aura que dice Walter Benjamin que es característica de las obras de arte originales y que uno no sabe dónde está. Sin duda, solo en la cabeza del que pasea y mira, pero que un día se pierde irremediablemente. Quizá se pierde siempre con intermitencia. Quizá cada generación la siente perdida con los recuerdos de su juventud, cuando ya la generación siguiente ha empezado a reconstruirla. El viejo viajero ante la nueva Roma teme que se desvanezca el olor de la madera y el barniz, y la tinta y el papel, y el cuero de los pequeños talleres esparcidos por sus callejones. Que también esta Roma pulita pase a engrosar la larga lista europea de ciudades bellas y lívidas que se quedan vacías cuando llega la noche y en las que la vida no es más que una representación que se pone en marcha cada mañana cuando abren las tiendas de souvenirs y postales, los restaurantes de menú turístico y los museos. El viajero ha visto vaciarse de vida barrios enteros de París, Le Havre, y ciudades convertidas en huecos y perfectos cascarones, brujas, y se pregunta, ¿cuál es el momento en el que se desvanece ese aura benjaminiana? Aunque en Roma, junto a la impostada elegancia de la Vía de la Croce, o de Vía del Babuino, al lado de la melancolía de una invención llamada Vía Veneto, late la vida en las traseras de Piazza Navona, en el estallido intermitente y colorista de los mercados callejeros, en la interminable sucesión de puestos del Trastevere con su color africano, en la agitación de los alrededores de la Estazione Termini y Piazza de la República, donde se habla árabe y donde los yugoslavos miran con ojos huidizos la materialización del sueño de una América que, a pesar de las fuentes y estatuas que ni siquiera imaginaban, es más agria que su pesadilla. En esos lugares es donde Roma se ajusta cómodamente, como una cartulina más, en el rompecabezas del Mediterráneo, y muestra al mismo tiempo su vitalidad y su cansancio. Donde tuesta su piel y se vuelve humeante y ruidosa como un barrio de Túnez,
Mientras el sol sigue cayendo sobre los viejos frontones clásicos y la lluvia continúa desvaneciendo los relieves de las columnas imperiales y de los obeliscos, y el monóxido de carbono de los automóviles se come los perfiles de las viejas fuentes y borra los rostros de las estatuas, ayudado por la vibración permanente del tráfico sobre las calles de esta ciudad hueca, como un hojaldre de muchas láminas. Digamos que en Roma, al igual que los hombres, también los dioses, a su debido tiempo, van regresando al polvo de los sueños que los engendraron. Diciembre de 1996. En Literatura para Oír han escuchado Ecos y Espejismos. Rafael Chirves, España.